En esta mañana quiero que antes de participar de la mesa del Señor pudiéramos meditar en la palabra del Señor, porque todos tenemos la necesidad de tener comunicación con el Dios vivo, el Dios verdadero. Todos en algún momento hemos pasado o pasamos aflicciones. Todos en algún momento hemos sentido la necesidad urgente de una pronta solución de parte de Dios cuando pensamos que todo está terminado. Por naturaleza el hombre es fatalista. Por naturaleza el hombre piensa de continuo el mal. Entonces, ante cualquier situación difícil, ante cualquier situación de peligro, ante cualquier sensación de fracaso o evidencia de fracaso, ante cualquier confusión que nos lleva al extravío, a perdernos, el ser humano por naturaleza tiende a deprimirse, tiende a pensar que está todo terminado, que está todo acabado. La iglesia, después de casi un poco más de 20 siglos de vida, esa iglesia que nació del costado de la herida de nuestro Señor Jesús estando en la cruz, esa iglesia que recibió el ruaj, el soplo de Dios, el aliento de vida de Dios el día que el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 que estaban reunidos, esa iglesia que evidenciaba un estado de pureza y de integridad inicialmente, es la iglesia que mostró amor uno por otros, es la iglesia que ante las aflicciones de algunos estaba el sostén del otro, esa iglesia donde nadie estaba necesitado porque todos tenían las cosas en común, esa iglesia donde algunos estaban en aflicción o en peligro de muerte o en cárceles, la iglesia hacía oraciones sin cesar por él. Esa iglesia que apoyaba, esa iglesia que encomendaba, esa iglesia que tenía tanta vida de comunidad y bajo un gobierno del Espíritu Santo, con el correr de los tiempos ha ido desapareciendo. Se transformó en una sociedad de individuos que mantienen un pensamiento individualista. Se transformó en una sociedad recreativa para muchos. Se transformó en un lugar donde el exitismo catapulta a los fracasados del mundo en un éxito temporal utilizando la iglesia. La iglesia perdió el interés por el hermano. La iglesia perdió el amor hacia el prójimo. La iglesia se olvidó de que Jesucristo anunció y proclamó diciendo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estamos viviendo un siglo donde muchos cristianos que hemos nacido en esta clase de iglesia, puesto que no hemos conocido ni hemos participado de esa iglesia primitiva, solamente podemos tenerla por escritura y por contexto histórico. Nos cuesta mucho entender y valorar lo que significa que el que está sentado al lado tuyo también tiene el precio pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario y también es precioso para Dios. Y por esa razón es que probablemente la iglesia protestante o la iglesia evangélica, cuando se abre de la iglesia romana, allí el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero expone protestando esas tesis en contra de la iglesia y se produce la separación de la iglesia romana, y a partir de allí la iglesia ha empezado a buscar una manera más bíblica de vivir. Siempre ha quedado esa mentalidad o esa disposición al individualismo. Entonces, hoy en día estamos viendo el resultado de muchas cosas que se han sembrado por años mal. Se está viendo el resultado de lo que por muchos siglos incluso se hicieron mal. El oscurantismo ha hecho mucho daño a la iglesia
puesto que ha sido una época donde la iglesia o el congregante pensaba simplemente de que el ungido o el pastor o el sacerdote era el único que podía leer la escritura y el único que podía exponerla. Eso se llama oscurantismo, pero vemos nosotros que es importante entender que la palabra evidencia que Él ha creado un reino de sacerdotes, que todos hemos sido lavados por la sangre del Cordero y que todos tenemos la misma virtud dada por el Espíritu Santo del Señor y la misma invitación de entrar a su misma presencia, al trono de la gracia, a tener una fluida relación con nuestro Padre Celestial, porque la verdad más evidente y más clara, dicha en los aires de todo el universo, de toda la tierra, de todo gobierno humano, la dijo el Señor Jesucristo cuando Él expresó diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted reconoce que Jesucristo es el Señor de su vida, si usted encontró la salvación por la redención que Él trajo al morir en la cruz del Calvario, y usted creyó que Él sustituyó tu vida porque todos tus pecados fueron imputados en Él y la paga del pecado fue sobre Él, la muerte fue sobre Él, pero la resurrección en justicia del Padre fue imputado a tu vida. Si esto lo crees, si en verdad sientes que has nacido de nuevo, bueno, amado hermano, iglesia de Jesucristo, todos tenemos la dicha de poder tener una intimidad, una relación, un diálogo fluido, sin ningún tipo de intermediarios con el Padre Celestial, porque usted ha conocido la verdad, usted ha conocido la vida y ha empezado a través del camino que es Jesucristo. Y esta mañana yo quiero compartir la necesidad de poder tener un diálogo con Dios permanente, puesto que cada vez las aflicciones son mayores y cada vez las personas están más extraviadas y más cautivas por las emociones de un corazón que es engañoso y perverso. Más engañados, más cautivos, más confundidos por muchas emociones que hacen de que un hijo de Dios no pueda disfrutar y ver la realidad espiritual que ya le corresponde. En esta mañana quiero hablarte de lo que significa clamar a Dios, buscar a Dios, orar a Dios, aunque estés adentro de un gran pez. Estoy hablando de la historia de Jonás, un profeta. Me gustaría que me acompañe al libro de Jonás en el capítulo 1. Creo que todos conocemos la historia, creo que todos reconocemos que esta es una enseñanza muy clara, utilizada incluso como una señal para un pueblo incrédulo, dicha por el Señor Jesús. Jonás, un hombre como cualquiera de nosotros, una persona con todo tipo de debilidades, confusiones, reacciones de la carne. Conocen todos lo que dice en la Escritura. En el versículo 2 dice: levántate, le dijo Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de dónde? De la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos.
pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vamos a escudriñar hasta aquí esta primera parte. Jonás, como cualquiera de nosotros hoy en día, que tiene siempre la obligación de obedecer a Dios, porque cada uno de nosotros que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo Jesucristo, hemos sido llevados de un lado a otro, y el apóstol Pedro dice, ¿para qué? Para obedecer, para ser rociados por su sangre preciosa y para obedecer. La realidad espiritual es que cada uno de nosotros tenemos que obedecer diariamente a nuestro Señor, puesto que Él es el que gobierna sobre nuestras vidas. En el caso de Jonás, podemos ver nosotros que ante la orden de Dios de ir a un lugar que, por cierto, Nínive era una ciudad muy grande, pagana, pero llena de pecado, y Jonás, que era un nacionalista, no estaba dispuesto a tolerar ni a entrar, a tener trato con ninguno de esta ciudad. Por eso dice la Escritura que cuando Dios le dio la orden que vaya a Nínive, notemos lo siguiente. En el versículo 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Esto es uno de los conflictos más grandes que la iglesia y que las personas que integran la iglesia vienen heredando años tras años y siglos tras siglos, desde que la iglesia primitiva dejó de estar bajo el gobierno del Espíritu Santo como iglesia, como comunidad, y ha empezado a tener protagonismo del hombre. El hombre como laico, el hombre como el único que puede conducir a la iglesia a Dios. Y ese es un error, eso es oscurantismo, eso es antibíblico. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos habla todo y nos dice todo lo que tenemos que hacer. Y como iglesia, con un mismo sentir, debemos saber que todos podemos leer la Biblia, todos podemos aplicar el concepto bíblico, todos podemos ser obedientes y direccionados por lo que el Señor nos dice. Pero por muchos siglos la iglesia ha ido perdiendo esto, y en la era de los papados y en la era de la deformación de la iglesia romana, cuando se introduce todo el tipo de paganismo y se ha hecho totalmente una desviación, haciendo que incluso las leyes morales de Dios, que son los 10 mandamientos, sean alterados o adulterados para evadir claramente mensajes en cuanto a la ordenanza de Dios, ha empezado el hombre a tener extravíos. Y desde ese momento el hombre ha empezado a vivir independiente de Dios. El hombre ha empezado a vivir conforme a su propio criterio. Entonces, ¿qué encontramos como resultado a la iglesia del siglo XXI? Si bien es cierto, en la reforma de Lutero fue un partimiento, se abrió la iglesia de la iglesia romana, comenzó a conocerse como los protestantes y más tarde se le dio el nombre de los evangélicos porque se proclamaba el evangelio de Jesucristo. Ha tomado una gran separación de criterio. Por eso es que hay tantas denominaciones dentro de la iglesia evangélica por distintas percepciones dogmáticas. Lo que podemos ver acá es que mientras más ha avanzado el tiempo, más se ha ido desatendiendo la voz del Señor y más se ha empezado a desobedecer al Señor. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que en pleno siglo XXI cuesta ver una iglesia que sea acorde al corazón de Dios. Cuesta ver una comunidad de cristianos que en verdad sean íntegros y que amen a Dios y amen sus palabras. Porque la iglesia ya está impregnada, sumergida, bautizada de humanismo. La iglesia ya está totalmente afirmada en los conceptos del hombre antes que de Dios, y lo que hace muchas veces el cristiano es leer la Biblia y tratar de filtrarlo por el pensamiento humanista y aplicarlo a su palabra. La Escritura es clara en cuanto a esto. Pero ¿qué vemos nosotros en la vida de Jonás que nos pueda hablar a nosotros? ¿Qué vemos en Jonás que nos pueda enseñar a nosotros cómo aplicar esta orden de Dios, que es obedecer y nosotros no cometer lo mismo que hizo Jonás, que él pretendía o creía huir de la presencia del Señor? Pregunta, ¿se puede huir de la presencia de Dios? Absolutamente no. Dios es omnipresente. Él está presente en todo tiempo, en todo lugar, porque Él lo llena todo y en todos.
Pero notemos lo siguiente, cuando Jonás tomó la decisión de ir a otro lugar en dirección opuesta a lo que Dios le había dicho, dice en el versículo 3, y descendió. Diga conmigo, descendió. Si usted ve aquí dice, y descendió a Jope. Más abajo en el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios, y echaron, dice, al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué había hecho Jonás? Seguía descendiendo, había ahora bajado. ¿Lo ven? Vemos nosotros que acá aparece primeramente en el versículo 3, descendió, bajó en el versículo que hemos leído recién. Es una vida de descenso. Un cristiano que va en contra de la dirección de Dios no tiene otra dirección que es una vida ¿de qué? De descenso. Fíjese lo que dice allí. Voy a focalizarme únicamente en Jonás, porque hay muchos ingredientes para sacar de la nave, muchos de los marineros, de cómo clamaban, hay muchas cosas para sacar, pero eso voy a dejar para su estudio personal. Yo quiero en esta mañana focalizarme en la vida de Jonás como la vida de un cristiano en pleno descenso. ¿Cuál es la causa? La desobediencia a Dios. Dios te dice, ve para aquí, y yo digo, no, me voy para allá. La paga de ese pecado es la muerte. Sabemos que toda infracción de la ley, sabemos que todo lo que Dios dice y no se obedece tiene su justa recompensa. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Estoy viviendo yo una vida de descenso? Para algunos puede ser una vida de ascenso. ¿Por qué? Porque dicen, yo ahora tengo un trabajo estable, estoy ganando más dinero, he ascendido de puesto, ahora me he comprado una casa, ahora voy a comprarme un 0 kilómetro y creo que dentro de poco voy a viajar a Europa, así que ¿cómo puede decir que yo tengo una vida de descenso? Al contrario, estoy cada vez ascendiendo más. La pregunta es, ¿ascender o descender ante los ojos de Dios es realmente lo que nosotros llamamos ascender o descender? Absolutamente no. Para muchas personas creen que ascender es que la vida me sonríe y voy logrando cosas y méritos. Pero sin embargo, el descenso es cuando más nos apartamos de la presencia de Dios, cuando más nos alejamos de la comunión con el Señor. Y por esa razón es que cada vez que nosotros nos reunimos a compartir la mesa del Señor, no es otra cosa más que recordar que el que descendió hasta lo más profundo para darnos a nosotros un nivel espiritual en altura es nuestro Señor Jesucristo. Él descendió hasta lo más profundo del abismo, de la oscuridad, para que desde allí nosotros seamos rescatados y liberados. ¿Cuánto dicen amén? Pero dice acá la Escritura, el versículo 6. Vemos que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué dice? ¿A orar? No, a dormir. Tiene una vida no tan solo de descenso, sino una vida que duerme. Versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, que quizás tendría compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Quiero decirle que tenemos un Dios soberano, y el decreto de Dios eterno también tiene incidencia en lo que para el hombre es suerte. ¿Sabe usted eso? Esto lo dice también la Escritura. No hay cosa que pase al azar. Dios es un Dios de decreto eterno y soberano. Él ha determinado todas las cosas. Ahora, ¿por qué está pasando todo esto? Fíjese lo que dice el versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora qué es lo que nos ha venido, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficios tiene? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?
Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Sabían todos los que rodeaban a Jonás de que el mal que estaba viniendo en todo su entorno era por causa de aquel que desobedecía a Dios. A veces un cristiano no se da cuenta, pero su estado de rebeldía y de desobediencia a Dios hace que afecte a todo lo que lo rodea. Casa, patrimonio, hogar, familia, todo lo que rodea en la vida de una persona. Si hay un cristiano que en vez de obedecer, huye, desobedece, ese es un principio bíblico. Puede parecer que la vida le sonríe, pero sin embargo estamos viendo nosotros que hay cada vez más cosas que afectan la vida del hogar. En este caso, el capitán y todos los tripulantes estaban muy asustados porque sabían que Jonás estaba huyendo. Entonces dice el versículo 11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Esa pregunta puede surgir del labio de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de un empleado, de un compañero de trabajo, de la empresa, de la escuela, del lugar donde usted está, de la pensión, del departamento, de donde usted viva. En los labios de alguien puede depositar el Señor esa pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros para que la situación cambie? Miren, hermanos, hay un principio bíblico que la iglesia olvida permanentemente. Ese pacto que Dios hizo con Abraham y lo ratificó en Cristo Jesús es que todo lo que nosotros pisamos y todo lo que nosotros emprendemos será santificado, será bendito. La Escritura dice que a Dios le dijo a Abraham: serás bendición. No le dijo a Abraham: serás de bendición, sino que Dios le dijo a Abraham: serás bendición. Y amados hermanos, nosotros en el mismo pacto ratificado por Jesucristo y transformado en un mejor pacto basado en mejores promesas, y ese pacto en el cual verdaderamente se cumple de que hemos sido transformados, regenerados, hechos nuevas criaturas por la sangre de Jesucristo. Nos está diciendo a nosotros también la Escritura que nosotros no somos de bendición, sino que somos hechos bendición de Dios. Y hermanos, usted en comunión con el Señor, no importa si es chico o es grande o es joven o es adulto, no importa si usted participa activamente en la iglesia, en el servicio o no, si usted predica, canta lindo, si hace las cosas dentro de la iglesia o no, si usted es un escogido de Dios y un redimido por la sangre del Cordero, si usted tiene la vida de Cristo en usted, amado hermano, usted es el don de Dios, el factor de Dios, el regalo de Dios de bendición para su hogar. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, incluso en el caso matrimonial, que si hay problemas en el matrimonio y uno de los dos quiere abandonar al otro, dice: por causa de la bendición no se separe, porque el marido es bendecido por ella y la mujer es bendecido por él en el caso de que uno de los dos sea cristiano. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad tremenda. ¿Usted no le cree a Dios cuando Él le dice que todo lo que ponga usted su mano será prosperado? ¿Que todo lo que usted emprenda de acuerdo a la palabra de Dios le irá bien? Si la Escritura lo dice, es porque es lícito y es legal vivir de esa manera. Pero ¿qué encontramos acá? De que hay preguntas que pueden salir de sus propios hijos en la casa. Papá, ¿por qué estamos pasando tremenda tribulación? ¿Por qué estamos pasando tremendos males? Mamá, ¿por qué situación la casa se está viniendo abajo, se está destruyendo nuestro hogar? Pueden preguntarte cualquier persona, o aún un empleado de tu negocio, o aún un amigo tuyo, ¿por qué situación nos está pasando todo esto? Si bien es cierto, Jesús dejó muy en claro que los pecados no son imputados a otra persona porque solamente fueron imputados a Jesucristo. Pero hermanos, la inmundicia del pecado contamina, como hemos hablado el domingo pasado, con las moscas muertas que hacen dar mal olor al perfume del perfumista.
La vida de un cristiano que está yendo en contra de la voluntad de Dios. La vida de una persona que en vez de caminar bajo la dirección de la obediencia de Jesucristo, camina y se mueve solamente para provocar a Dios. Cuando Dios dice, haz esto y yo hago lo contrario. Cuando Dios dice que esto es aborrecible para Él y yo voy y lo disfruto. Estoy totalmente identificado con la vida de este Jonás, que Dios no quería bajo ningún punto perderlo, pero sí estaba dispuesto Dios a convencerlo de que quien gobierna era Él y no Jonás. Y vemos aquí nosotros inmediatamente que la pregunta salió de bocas de los que estaban atormentados por una tempestad terrible en el mar. Dice la Escritura que le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? La pregunta iba dirigida directamente a Jonás. ¿Qué haremos contigo? Acá puede haber personas que congregan habitualmente, pero sin embargo la familia le puede decir, ¿para qué vas tanta iglesia y tu vida es un desastre? Pero que esas son cosas que no se publican. Esas son cosas que no se dicen, pero tus hijos te lo dicen. Tu esposo te lo dice o tu esposa te lo dice. ¿Para qué tanta iglesia y tu vida es un desastre? ¿Para qué tanto aleluya te dice mucho y seguís compartiendo los deleites de este mundo? Muchos pueden decir eso. Y saben, no hay nada más doloroso para un hijo de Dios el ser reprendido, exhortado y descubierto nuestra falta, como le pasó a David, que después de haber encubierto todo lo que hizo cuando había cometido ese adulterio y había matado al esposo, mandado a matar al esposo de esta mujer, pensando que había solucionado todo, Dios mandó un profeta para decirle, tú eres el que has hecho esto. De la misma manera que Dios saca a luz todas las cosas, ¿es para qué? Para que en su juicio, un juicio de corrección, no un juicio de destrucción y de condenación, porque nuestro juicio en la cruz del Calvario hemos sido justificados. Pero hay un juicio de Dios que es de corrección. Y el juicio de Dios se manifiesta cuando nosotros estamos en rebeldía, cuando nosotros estamos yendo todo lo contrario. Dios te ha dado vida y ni siquiera le das gracias cada día porque abre los ojos. Hoy te levantaste esta mañana con actitud de soberbio y no le das gracias a Dios porque abriste los ojos, porque si no lo abrías, ¿dónde estabas? ¿En el cielo o en el infierno? Contéstate tú esta pregunta. Contéstate tú, ¿qué harías si Dios hoy decide quitarte el plazo de vida terrenal aquí en este mundo? Esto es para que demos gracias a Dios de todo lo que el Señor nos da. Esa lluvia que cae, dice la Escritura que Él manda su lluvia sobre justos y pecadores, se llama una gracia general. La gracia que Dios da, incluso el aire para que respiren los homicidas, los satanistas, los violadores, los delincuentes, ese mismo aire que usted respira. O ese aire que necesita un bebé en una incubadora que se está muriendo porque no tiene oxígeno. Uno podría decir, ¿por qué hay delincuentes que están respirando un aire cuando hay personas que la necesitan? ¿Sabe qué se llama esto? Gracia de Dios. Entonces empezamos a darnos cuenta de que cuando alguien nos dice, tú eres el problema, porque sabían que estaba huyendo de Dios. No esperes que tus hijos te digan, papá, tú eres el problema de lo que está pasando en toda la casa, porque estás huyendo de Dios, porque estás en rebeldía de Dios, porque Él te está llamando y tú estás yendo para otro lugar. Aquí eran marineros, personas que estaban acostumbradas a los barcos, a las naves, expertos en viajes, y seguramente no habrá sido la única tempestad, pero esta era atípica. Esta tempestad no era natural. Esta tempestad, dice el versículo 4, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Hermanos, hay aflicciones naturales y hay aflicciones que las provoca Dios. Hay aflicciones que son por causa de nuestros pecados o equivocaciones, pero hay otras cosas que las hace Dios. Hay tempestades que las provocamos nosotros por nuestra iniquidad
o por nuestra vida natural, pero hay tempestades que no se comparan. Y uno puede decir, hasta aquí llegué. Sin embargo, Dios en su misericordia tiene todo preparado para hacernos volver en sí y volver a su camino. Porque sabes una cosa, muchos se creen valientes y fuertes en sus propias fuerzas, pero se están olvidando que es Dios en que en un momento puede quitarte la vida, porque Él es el que la da y el que la quita, porque es soberano. Aquí vemos nosotros que Jonás fue apuntado directamente como el problema de la tempestad. Fue apuntado directamente como la causa del peligro de muerte inminente que todos tenían. La vida del descenso de Jonás cada día era más evidente. ¿Saben? Hay muchos cristianos que hace unos años atrás estaban tan firmes, pero la vida de descenso cada vez es más evidente. Cada vez es más. Dice el versículo 12, y él respondió, tomadme y echadme al mar. Si usted creyó que descender abajo del barco para dormir era el descenso más bajo que había llegado, estamos equivocados. Aún faltaba seguir descendiendo. Aún faltaba ser echado al mar. Esto es ni más ni menos una palabra de resignación. Jonás no dijo, tíreme al mar porque seguramente Dios va a mandar un pez y me va a salvar. Tíreme al mar, seguramente yo voy a poder salir adelante. Esta respuesta que dijo, écheme al mar, era la respuesta de un hombre concluido, de un hombre acabado, de una persona resignada, de una persona que asumió su culpa, pero inmediatamente puso su propio castigo. Ya tíreme al agua y se termina todo. Soy yo el problema. ¿Saben, hermanos? ¿Cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos cristianos que han descendido en algún momento han anidado en sus pensamientos de que el culpable de todo lo que pasa en su vida y en su familia soy yo, por lo tanto lo único que queda es quitarme la vida? Estoy asombrado de la cantidad de suicidio que se está viendo dentro de lo que se llama el cuerpo evangélico en el mundo, en la iglesia. Cada vez hay más gente que cree que la mejor forma es terminar con la vida. Amados hermanos, todos tenemos inclinación a pensar el mal. Todos tenemos necesidad de una transformación, de una renovación en nuestras vidas. Pero acá Jonás estaba diciendo, tírenme al mar, tírenme al mar. Él estaba entendiendo que al morir él se termina todo. Y dice, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No se trata, iglesia, de hacer nuestra propia justicia. Era Dios el que estaba determinando cada situación que iba a acontecer, porque el propósito de Dios era salvar a toda una ciudad como Nínive, puesto que el mismísimo Señor Jesús dijo que incluso las ciudades como Sodoma y Gomorra o como Nínive, ciudades que habían sido llevadas pregoneros para anunciar, en una hemos visto la destrucción total, nadie se salvó. El juicio será como Sodoma y Gomorra. Pero vemos nosotros que el desenlace de esta historia es que en Nínive hubo un quebrantamiento del rey y de todos los ciudadanos, de tal manera que cuando dice el Señor Jesús, en aquel día, el día del juicio, se levantarán los de Nínive. Habla de la resurrección para dar testimonio de que ellos han escuchado el mensaje y que no importa el trato que tuvo Jonás, fue efectivo para traer salvación a toda una ciudad. No estás pensando en tu familia. No estás pensando que
Dios puede usar incluso la crisis que estás pasando, esa sensación de soledad, de abandono, esa sensación de estar perdido, porque ni siquiera las riquezas te garantizan la felicidad, ni siquiera el éxito de este mundo te garantiza la tranquilidad. ¿Cuántas personas hoy están entendiendo de que no hay otra manera de vivir sino rendido a los pies de Jesucristo? La Escritura dice, el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron. ¿Contra quién estaban luchando? ¿Contra la tempestad o contra Dios? ¿Quién había levantado esa tempestad? Era Dios. Y Gamaliel decía, no se puede luchar contra Dios, ¿no? No se puede. Intentaron normalizar las cosas, intentaron que las cosas se pongan mejor en la casa, intentaron que las finanzas se pongan bien, intentaron que la autoridad de los padres sobre los hijos se pongan bien, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque estaban luchando contra Dios. ¿Pero cómo? ¿Que acaso Dios es malo? No, mira el final de la película, mira el desenlace. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Escritura dice que no hay nadie quien pueda oscurecer el consejo de Dios. No hay nadie que pueda detener su mano. No hay nadie que pueda hacer desistir a Dios de lo que ha dicho que Él va a hacer. Es más, cada acto de misericordia y de juicio de Dios para los hijos de Dios siempre lo hace con amor. Siempre. El amor es la evidencia de que Dios está obrando. Y usted dirá, pero ¿dónde está el amor de Dios aquí? Se llama la preservación, se llama el cuidado. La misma tempestad del apóstol Pablo en Hechos 27 dice que la nave se partía en dos, pero Pablo, cuando todos estaban muertos de miedo y ya pensando que se morían, se levantó y dijo que tengan tranquilidad porque yo sé a quién he creído. Y el Dios que ha estado conmigo me dijo que ninguno, ni un cabello de nosotros perecerá. Esto es para que nosotros empecemos a darnos cuenta de qué clase de Dios tenemos. ¿O cree que te va a salvar el éxito, tu finanza? ¿Cree que te va a salvar el tener a la familia junta? Eso es evidencia y resultado de estar bajo obediencia de Dios. Pero cuando Dios obra en juicio de corrección, su esencia es amor. Puesto a quien ama el Padre disciplina, dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese amor que es inseparable de los hijos de Dios incluye juicio de corrección. Incluye, hermanos, incluye muchas veces pasar por aflicciones. Incluye pasar momentos de tristeza, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para vida, iglesia. Incluye lágrimas, incluye momentos de desiertos, incluye momentos de dolor. Pero saben, hermanos, mi socorro ha sido tú, hemos cantado. Él nunca llega tarde. Los marineros y el capitán intentaron poner el barco en su lugar y volverlo a llevar a la tierra, pero no pudieron, dice el versículo 13, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Será así la ira de Dios? ¿O no tiene comparación? Amados hermanos, Dios está obrando en la vida de la iglesia en este siglo XXI, porque las aflicciones del siglo presente, dice el apóstol, no son comparadas a la gloria venidera. Si es hora de corregirnos, hermanos, aceptemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Quién estaban orando acá a Dios verdadero? Los marineros.
recién estaban orando a sus dioses paganos, pero algo pasó aquí. Algo sucedió aquí. Aquí empieza a haber algo. Incluso Jonás, en medio de esa huida y esa crisis que estaba viviendo, también fue usado en su terquedad para traer convicción a aquellos que estaban errados. Ahora comenzaron a invocar al Dios verdadero y clamaron al Dios verdadero. Y tomaron a Jonás, versículo 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Allí murió Jonás, ¿así es? ¿Usted qué pensaría si en un mar con tanta furia, con tanta tempestad, y es echado a alguien al mar? ¿Se salvará? Qué difícil, ¿no? Seguramente Jonás, que seguía descendiendo, porque seguía descendiendo, no supo que la providencia de Dios ya estaba allí. Dice el versículo 16. Y aquellos, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová, ¿qué tenía? Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Uno puede decir, este hombre estaba de mala suerte, ¿no? No tan solo estaba en la tempestad, ahora viene un gran pez y se lo traga. Algo peor le puede suceder. No era un submarino, no era un barco, era un pez. No dice qué clase de pez, pero lo que podemos entender es que no era otra cosa más que la misma oscuridad y la misma suciedad de estar en el vientre de un pez. Y ese pez que seguramente lo llevó más abajo, descendió más abajo, como Cristo estuvo 3 días en lo más profundo de la oscuridad de las tinieblas, para que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esa misma señal de Jonás es la que nosotros entendemos que Cristo resucitó. Jonás fue tragado por un pez y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Uno puede preguntarse cómo sobrevivió. Lo mismo que usted tiene que preguntarse hoy: ¿cómo voy a resistir esta crisis? Bueno, levanta sus ojos y dése cuenta que tenemos un Dios de providencia, que tenemos un Dios que hizo un pacto eterno con Jesucristo, tu Salvador, y aquel que dijo que ninguno perecerá y que nadie te arrebatará de las manos del Padre. La seguridad que tenés que tener, iglesia, es que las crisis momentáneas no son comparadas con la gloria venidera. Que los momentos difíciles que estás viviendo, y si es por causa de corregir tu vida, gloria sea al Señor. Porque Jonás, estando en lo más profundo del mar, en el vientre de un pez, en la oscuridad misma, en la incertidumbre, sin saber qué había, porque Dios guardó silencio en todo ese tiempo, porque Dios esperaba una sola cosa: que el que hablase sea Jonás. Muchos dicen: Señor, ¿por qué guardas silencio? ¿Por qué no me dices nada? ¿Qué tengo que hacer? Lo que pasa es que estás hablando de labios hacia afuera. Dios guarda silencio esperando que el verdadero clamor salga de tu espíritu, de tu alma quebrantada, de un corazón contrito y humillado, de un corazón que reconoce. ¿Qué oró Jonás después de estar en el vientre? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué a Jehová, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cómo estaba Jonás? Angustiado. Y él me oyó. Desde el seno del Seol, Jonás comparaba el vientre del pez como un sepulcro. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. No importa cuál profundo estés, hermano. No importa cuán bajo creas que has caído. No interesa cuál es tu juicio y tu justicia aplicada a tu propia vida. Lo que es importante es que cuando invocas, aún en tu angustia, al Señor, Dios Todopoderoso, Él te oye. Dios escucha el clamor. Dios siempre está escuchando el clamor de los justos. Me echaste en las profundidades, en medio de los mares,
y me rodeó la corriente, y todas tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Él pensaba, ya terminé, acá llegó mi final, soy desechado. Él pensaba esto, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. ¿Cuánto cree que estaban cómodas dentro del vientre? Alga en su cabeza, oscuridad, abismo. Era ni más ni menos la tipología de Cristo descendiendo a las profundidades. Dice el versículo 6: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Hasta lo más bajo descendió. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios santo. Cómo anhelo, hermano, que si usted es uno que se identifica con lo que Dios te está hablando hoy, el Señor te saque hoy de esa profundidad. Que Dios se glorifique en el estado de restitución, de obediencia, de santidad, que no tan solo lo veré yo, sino tus hermanos, y que nos gocemos al ver lo que Dios está haciendo. Y Jonás es el que dice lo siguiente: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué hay que hacer cuando uno está desfalleciendo ya? ¿Qué hay que hacer cuando uno ya no da más? Cuando toca fondo, cuando piensa que está todo perdido. Acuérdate del Señor tu Dios. Acuérdate de tu Hacedor. No dejes pasar ni un segundo más. Clámale al Señor. Acuérdate de Él. La gente que hace, sí, yo me acuerdo porque voy a la iglesia, voy a la misa, a la capillita. Dios no te habla de religión. Ese es el método que el hombre inventó para separarte más. Dios te está hablando de una relación, de un clamor, como un hijo clama a un padre cuando está perdido o cuando clama por socorro y auxilio. Dios quiere que clames en tu angustia, en tu tempestad, y que sepas entender que lo más profundo que puedas estar, no hay nada más imposible, no hay imposible alguno para nuestro Señor, porque si tú estabas en lo más profundo de esa angustia, de ese abismo, nuestro Señor Jesucristo es el que descendió y desde allí nos liberó, desde allí nos trajo vida. Es el Señor. Él es tu Dios. Concluyo con esto. La oración de Jonás termina diciendo: cuando estaba mi alma desfallecida en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Subraye por favor ese versículo si a usted le gusta subrayar. Los que siguen, escuchen, vanidades, cosas inútiles. Este mundo está lleno de vanidades, no tiene ningún valor. Los que siguen vanidades ilusorias, fantasías. ¿Sabe qué dice la Escritura? Su misericordia abandonan. Por correr detrás de cosas mundanas, abandonan la misericordia de Dios. No se dan cuenta de lo que están perdiendo. Mas yo, dice Jonás, que debe ser nuestra voz también. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Cuando Él dijo esto, la salvación es tuya. Tú eres el que salva, no es por méritos míos. La salvación es tuya, Señor. Tú eres el autor de la vida, tú eres el que me salvas. ¿Qué sucedió cuando dijo eso? Dice inmediatamente: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Todo está bajo el orden y el control supremo y absoluto del Dios que ni siquiera te lo imaginas, porque todavía tienes la mentalidad del Dios pequeño o ese yeso pegado a la pared pensando que es algo. El Dios verdadero es infinito y que tiene autoridad sobre todas las cosas, incluso las que a vos no te gustan.
Dios tiene control soberano, y cuando Él ve un corazón quebrantado y que reconoces, solamente me salvo por ti, Señor, es cuando Dios ordena ese pez, ordena esa situación, ordena esa tribulación, ordena esas nubes oscuras, ordena la tempestad. Listo, se terminó. Mi hijo aprendió la lección. Él hizo un voto de servicio. Él pagará lo que prometió. Él va a cumplir el mensaje. Yo creo que ese Dios de Jonás es el mismo Dios que nos está hablando a cada uno de nosotros en este día difícil que le toca vivir al mundo. Siglo XXI, donde el hombre cada vez está más grande, donde el hombre cada vez está más dueño de todos. Es vanidad ilusoria. Se olvidan de la misericordia de Dios. Pero bendito sea el Señor, que Dios, el Señor, jamás perderá el control de nada de lo que te está pasando. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y vamos a prepararnos para compartir la mesa del Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser el mismo Dios que trató a Jonás, el mismo, el eterno Dios. Te ruego, Padre Celestial, que en esta mañana podamos reflexionar y aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Comprendiendo y entendiendo, Señor, que tú eres soberano. Perdónanos al pensar de que hay cosas que tú no las tienes en control. Lo decimos, pero muchas veces no lo creemos, Señor. Pero tu palabra nos demuestra, Señor, que todo está ordenado y gobernado por tu autoridad y por tu poder. Te doy gracias, Padre Celestial, por la vida de Jesucristo nuestro Señor, que descendió hasta las profundidades para arrebatar a Satanás las llaves del infierno y de la muerte, y para triunfar resucitando en gloria y darnos esa victoria a cada uno de nosotros. Oh Señor, mi oración en esta mañana es para cada persona, hermano cristiano que ha venido hoy, que ha sido traído por tu Espíritu. Y si están, Señor, como aquella vida de Jonás, en pleno descenso, cada vez más abajo, cada vez más abajo. Oh Señor, Dios de todo gobierno, Dios de toda soberanía, que mi hermano hoy recapacite, porque participar de esta mesa es recordar lo que hiciste tú en la cruz. Padre, te lo ruego, Señor. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en las familias, en los matrimonios. Glorifícate en las personas que reconocen que sin ti nada pueden hacer. Glorifícate, Señor, en las finanzas de aquellos que están haciendo esfuerzos por trabajar, por vivir. Glorifícate, Señor, en las instituciones, en los lugares donde hay cristianos. Glorifícate, Padre Celestial. Yo te lo ruego a ti, y enséñanos con tu palabra a hacer lo que en ella nos enseña, Padre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.